noches, estimadas y estimados docentes, bienvenidos, directores y público en general. Soy Yesenia Noé, educadora y parte del equipo Ainimundo. Y esta vez quiero comentarles un poco acerca de Ainimundo. Ainimundo es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en la zona sur de Lima, a través de su Centro de Atención a la Diversidad. Una de sus áreas de intervención está en la escuela, pues nos interesa aportar a cambios sustanciales en las escuelas para que éstas sean más acogedoras y más inclusivas. Por ello, en alianza con la UGEL 01, estamos impulsando este año un curso de formación docente sobre diseño universal del aprendizaje. Pues creemos que a través del DUA podemos garantizar una escuela inclusiva. Esta es la primera sesión abierta en la cual abordaremos el tema reconociendo las barreras en los contextos educativos desde una mirada DUA. Y en realidad es muy grato para nosotros contar con la presencia de una gran profesional, gran referente en el tema, que seguro muchos de ustedes ya la conocen. Me refiero a Silvana Corzo. Silvana Corzo hoy nos acompañará en el desarrollo de esta sesión. Y permítanme presentarles un poquito a Silvana. Silvana es educadora, experta en educación inclusiva, con especialización en dificultades del aprendizaje y estudios en máster en integración de personas con discapacidad. Silvana, nos es muy grato, es realmente un lujo tenerte en este espacio. Entonces queremos empezar y te dejo, Silvana, para poder empezar con esta sesión. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la presentación y por la confianza que depositan año a año en mí, que me invitan a hacer estas intervenciones y compartir un poco de lo que aprendí yo también estando en la escuela, pensando en la diversidad y encontrando en el diseño universal el camino para hacer real la inclusión en las aulas, mirado más como un enfoque, no como una herramienta, no es una metodología, superando incluso, diría yo, y esto es una apreciación absolutamente personal, los fundamentos neurocientíficos. Digo superándolos porque si no encuentran una limitación. Que tiene que ver más con quienes son defensores de las neurociencias y quienes son los que no la avalan. Entonces, creo que eso sería un limitante para poder pensar realmente que cuando hablamos de inclusión, la única forma de pensar en el aula es desde el enfoque del diseño universal. Hoy me toca un tema puntual que tiene que ver con reconocer dónde están las barreras para hacerlo posible, claro que en los contextos educativos, pero que se replican en la vida misma, ¿no? Luego nosotros lo tomamos y lo reproducimos dentro de la escuela, y voy a intentar hacer ese recorrido, voy a presentar como para poder ir guiándome, luego el material va a estar a disposición. Entiendo que lo están viendo ya. Así es. Bueno, perfecto. Ahora estoy tratando de recuperar el control de mi mouse, que al poner en modo presentación no... Acá estoy. No estoy pudiendo pasarlo. No sé. Bueno, decía que el tema puntual que me toca es justamente pensar en las barreras en los contextos educativos, pensarlos desde esta mirada del diseño universal, pero bueno, quiero pensar en cuáles son los desafíos de trabajar con la diversidad o reconocer la diversidad en el aula, que es el desafío que nos impone la educación inclusiva, hacer real
la respuesta, no la atención a la diversidad, la respuesta de todos y cada uno. Yo veo que se colgó. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a intentar. Se colgó la presentación. A ver ahora. Aún no se ha compartido, Silvana. No, y a mí me salta un cartelito de Zoom que es que se detuvo la función de compartir. Si deseas, nosotros ayudamos a compartirlo desde aquí. Vuelvo a intentarlo y hago el último intento, y si no, ustedes me dicen. A mí me gustaría poder manejarlo yo, pero claramente hay alguna dificultad y no sé cuál es. A ver, ahora sí, ahora veo las funciones todas. Esperemos que siga esto. Bueno, decía que vamos a partir primero de los desafíos, ¿no? De pensar aulas inclusivas desde la planificación, teniendo en cuenta que hay que responder a las características individuales como diversas de nuestros alumnos. Tenemos que pensar que venimos trabajando en inclusión hace tiempo, y sin embargo no da resultado dentro de las prácticas, ¿no? Nosotros entendemos los principios de educación inclusiva, luego cuando lo llevamos a la práctica pareciera que se convierte en algo imposible de implementar. Pensar en todos y cada uno, dar respuesta a cada singularidad parece ser un desafío inabordable. ¿Por qué? Bueno, yo creo particularmente que la respuesta está en la mirada que tenemos de la excepcionalidad, de pensar en que hay determinadas presencias, determinados estudiantes que son excepcionales, que son la excepción a la regla, que no eran el perfil de estudiantes que estábamos esperando dentro del aula, y que como son la excepción a la regla, en nombre de la inclusión, damos respuestas también excepcionales, que las ponemos en manos de profesionales especializados, buscamos el aporte de la educación especial, ¿no? De los equipos externos, nos guiamos por las indicaciones de los profesionales de la salud. Es más, nos dejamos invadir en la escuela por un lenguaje que no es propio de la escuela, no es el lenguaje de lo escolar, es el lenguaje de la salud, no es competencia nuestra como docente. Sin embargo, nos aferramos a eso y pensamos esos recorridos con respuestas, como digo, excepcionales. ¿Por qué digo que esas respuestas son excepcionales? Porque en nombre de la inclusión atendemos individualmente, y ahí sí aparece la palabra atención, ¿sí? No respuesta, atendemos individualmente a ese estudiante, pero el resto seguimos enseñando, dice Carol Tomlinson, como si básicamente todos fueran la misma persona, porque así nos enseñaron a enseñar. Entonces, tenemos un perfil de estudiantes que esperamos, esa trayectoria real de la que nos habla, mejor dicho, esa trayectoria teórica de la que nos habla Flavia Terigi, que es esa representación que tenemos del estudiante promedio, tal cual en términos del diseño universal, el estudiante promedio, la media que se espera, ¿sí? Y luego aquellas situaciones excepcionales a las que le hacemos lo que antes conocíamos como las adecuaciones curriculares, que venimos implementándolas desde hace mucho tiempo, estamos intentando superar el paradigma de la integración para poder afianzar, ¿no? Y echar raíces en el paradigma de la inclusión, pero sin embargo no da resultado justamente porque esas respuestas excepcionales no son transformadoras de práctica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr transitar de una pedagogía de la homogeneidad a una pedagogía de la diversidad. Es decir, cambiar nuestro paradigma. ¿Qué quiero decir? Que lo que hay que hacer es anticipar la diversidad. Entender que la diversidad es la norma, no la excepción. ¿Me entienden? Y si yo anticipo la diversidad,
Cuando estoy planificando, incluso cuando estoy planificando sin conocer a los estudiantes, que no corresponde, pero es una práctica que es habitual en los docentes, que comienzo a planificar antes de conocer al grupo clase, y luego hago los ajustes. Eso debería ser lo correcto, pero tampoco a veces sucede. Nos quedamos en las formalidades y en lo burocrático, administrativo de entregar una planificación. Cuando yo estoy planificando, debo preguntarle a mi planificación si estoy pensando en todas las posibles presencias. Es decir, si esa planificación está anticipando esa diversidad. Con una propuesta de actividades variadas, ¿por qué? Porque tengo que pensar que algunos de mis estudiantes las van a poder resolver rápidamente y que otros no. Y tengo que anticipar las alternativas para aquellos que no lo logren, y también alternativas para aquellos que van más rápido, justamente para evitar que se aburran dentro de la clase, los reclamos, o esas dificultades que tenemos de convivencia, que muchas veces las leemos como cuestiones solo de convivencia, y en realidad que también están siendo provocadas por nuestra propia planificación, porque generamos inseguridad, porque hay estudiantes que se sienten que se quedan afuera, o estudiantes que se están aburriendo, y claramente provocan situaciones dentro del aula que terminan desbordando en una situación problemática de convivencia. Y está todo asociado. Sin embargo, nosotros a veces no lo miramos como algo integral. Entonces, transitar, lograr pararnos desde el paradigma de la inclusión tiene que ver con anticipar esa diversidad, reconocerla como norma, ¿no? Entonces, para limitarme a la planificación, porque para eso me llamaron, sin tener que recorrer conceptos de inclusión, pero sí ir acompañándolos y relacionándolos, tenemos que pensar una planificación diseñada con un enfoque inclusivo. Por eso el diseño universal es un enfoque, que dé cuenta de prácticas que brinden a cada uno de los estudiantes experiencias de aprendizaje adecuadas a sus características y necesidades, ¿no? Bajo el marco de metas comunes que tenemos para todos. Porque de hecho UNESCO dice que debe tener igualdad de resultados, ¿sí? Pero esa igualdad de resultados tiene que ver, como meta común, desarrollar el potencial de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, el máximo, ¿no? El máximo de su potencial. Entonces, desde ese lugar se habla de la igualdad de resultados, no que todos logren lo mismo. Ven como, digo, están asociados los principios con las prácticas y no lo podemos separar, por eso básicamente la inclusión y poder llevarlo a la práctica es decir, aquel que realmente lo puede llevar a la práctica es aquel que hizo un cambio de mirada de su escuela, del aula, de lo que significa la diversidad. Ese proceso de cambio de mirada necesaria para poder tener prácticas exitosas es fundamental. Porque yo puedo compartir un montón de cosas hoy, pero hay cuestiones que nos tenemos que preguntar. De hecho, les voy a hacer ese ejercicio brevemente sobre nuestros prejuicios, nuestras representaciones que limitan esas oportunidades porque se traducen en nuestras propuestas en las planificaciones. ¿Cuál es entonces el desafío de dar respuesta a la diversidad? ¿Qué significa? Romper con un esquema tradicional, ¿no? En donde todos hacen las mismas tareas, de la misma forma, con los mismos materiales, ¿no? La cuestión central, ¿qué va a ser? Va a ser organizar las situaciones de enseñanza de forma que sea posible personalizar las experiencias de aprendizajes comunes, es decir, lograr el mayor grado posible de interacción y participación de todos los estudiantes, de todos los alumnos, sin perder de vista las necesidades concretas de cada uno. Es decir, atiendo a la diversidad al mismo tiempo que me involucro con la singularidad, pero de esta perspectiva de la diversidad. No desde respuestas individualizadas, sino desde respuestas diversificadas, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, la planificación va a estar centrada en el aprendizaje, es decir, el protagonista es el propio alumno, favorece los intercambios con el medio, visibiliza sus particularidades, sus particulares formas de pensamiento. Nosotros habitualmente planificamos centrándonos en la enseñanza, pero ahora nosotros cambiamos el foco. Esa es otra clave del diseño. El protagonista es el estudiante.
nosotros solo somos mediadores, ¿no? El diseño curricular es un medio, no es un fin en sí mismo. El fin, el objetivo, es que todos y cada uno de nuestros estudiantes aprendan. Y nosotros solo somos simples mediadores entre ese estudiante y el aprendizaje real, ¿no? Entonces, como decía, el diseño no es un fin en sí mismo, sino un medio, y este proceso traslada el centro de atención al proceso de enseñanza-aprendizaje desde el contenido del sujeto, desde el contenido al sujeto, para proporcionar a todos los alumnos una igualdad de oportunidades en su formación, que todos tengan las mismas oportunidades y que no haya condicionantes que tengan que ver con el contexto donde viven, la organización familiar, cuestiones de género. No es solo un tema de pensar la presencia de alumnos con discapacidad. Cuando digo anticipar la diversidad, digo reconocer que no hay un estudiante que aprenda de la misma manera, que vienen de contextos diferentes, de organizaciones familiares diferentes, culturas, creencias, modos de estar y de ser en la vida que yo tengo que visibilizar para poder planificar. Para poder, digamos, dar respuesta a esa diversidad, bueno, yo tengo que eliminar las barreras que impiden la participación de todos mis estudiantes en todas las actividades que propongan el aula, ¿no? Entonces, lo que supone es que las experiencias de aprendizaje consideren el equilibrio entre la individualidad de cada uno de los alumnos y la pertenencia a un grupo como miembro de pleno derecho. Dice Carol Tomlinson que el gran desafío es lograr el equilibrio individual, grupal y global. Y esas son una de las grandes preguntas, y seguro en el chat ustedes deben estar o a punto de escribir, y yo me anticipo, que es que muchas veces las familias de los estudiantes que presentan algún problema de aprendizaje o que tienen algún tipo de discapacidad, que no es lo mismo, se quejan porque sienten que las actividades lo dejan afuera, o que confirman que no pueden aprender, que no respetan sus tiempos, sus ritmos, sus singularidades, o las familias de aquellos estudiantes que no presentan ninguna dificultad se quejan por la presencia de estudiantes más lentos que hace más lenta la clase, ¿no? Y a veces piden cambiarse de curso porque hay cursos que van avanzando más rápido y entienden que determinados estudiantes terminan perjudicando. Eso es terrible, porque en definitiva pareciera que ponemos en cuestionamiento los derechos de unos sobre otros. Y el peligro es tender a la homogenización, es decir, volverlos a clasificar y tender a la homogenización de cursos que determinan, que primero, que nunca va a ser real porque la heterogeneidad es la clave dentro de las escuelas. Pero querer clasificar un curso de más lentos, el curso de los más avanzados, pensarlos por niveles, es seguir estigmatizando. Y sabemos, porque eso está comprobado científicamente, que esas expectativas que tenemos de logro se traducen en una realidad, ¿no? Altas expectativas, alto rendimiento, bajas expectativas, bajo rendimiento. Y terminamos limitando las oportunidades de nuestros estudiantes cuando tenemos estas representaciones. Por eso digo que no puedo separar el diseño universal desde los principios de la educación inclusiva, porque insisto, es un enfoque de la educación inclusiva que me permite pensar el aula y dar respuestas a todos y cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Y claro, garantizar el éxito, que el éxito, insisto, porque así lo expresa UNESCO en cuanto a igualdad de resultados, es desarrollar al máximo sus potencialidades, ¿sí? A eso se refiere, no al éxito, a que todos logren lo mismo. Y eso lo voy a seguir aclarando porque muchas veces, o la mayoría de las veces, estamos pensando en esas evaluaciones estandarizadas, ¿no? Que no dan cuenta de los progresos individuales de cada uno de nuestros estudiantes, y esas adaptaciones que terminamos haciendo en nombre de la inclusión son más resultadistas que terminan limitando y debilitando al estudiante, diría José Blas García,
cuando desde un enfoque más de la personalización, del diseño universal, terminamos empoderando a los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque las respuestas tienen que ver con sus necesidades. Ainscope ya nos hablaba de cómo planificar, cuál sería el desafío. Bueno, una planificación eficaz y operativa. No dice diseño universal, pero miren, dice los planes de clase son variados, y esa variabilidad es la que da respuesta al diseño universal. ¿Por qué son variados? Porque lo que nos lleva, lo que nos propone el diseño universal es reconocer la variabilidad del aprendizaje presente en el aula. Reconocerlo como un valor, ¿no? Ponerlo en juego como un valor y estimular esa variabilidad, porque por ahí lo reconocemos, pero nuestras propuestas tienden a la homogenización, y entonces no es una propuesta inclusiva, ¿entienden? Puedo reconocer esa variabilidad, pero quiero que hagan lo mismo que los demás, ¿entienden? Entonces dice, los planes son variados. La organización del aula se adapta en respuesta a la información que proporcionan los alumnos durante las clases. ¿Qué quiere decir? Que mi postura es leer a todos y cada uno de mis estudiantes. Y cuando digo leer, leer en todos los sentidos. Leer sus cuerpos, creo que es una invitación casi personal la que les hago, porque sus formas de estar en el aula también hablan de sus necesidades, de sus intereses. Leer y escuchar y querer saber de ellos, diría Scliar, y con él voy a cerrar hoy, querer saber de ellos y escuchar sus intereses, sus motivaciones, sus preocupaciones, porque también eso afecta dentro del aula y condiciona el aprendizaje. Entonces, no puedo avanzar como si nada les pasara. Las estrategias se planean para permitir a los alumnos que encuentren el sentido de las actividades del aula. Y ese sentido no es un sentido utilitario, es esta idea de ¿para qué me sirve? No, porque incluso Scliar contaba una vez como anécdota en alguna conferencia que un estudiante preguntaba, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y que en un momento se cansó y dijo para nada, y esa también puede ser una respuesta. ¿Sí? Pero tiene sentido lo que yo propongo cuando lo puedo relacionar con mi contexto, cuando lo puedo relacionar con el medio, cuando lo puedo relacionar con lo que está pasando en el país, cuando lo puedo identificar en mi vida, ¿no? Aplicar en mi propia vida. No la utilidad para conseguir tal o cual cosa, sino realmente que tenga sentido en mi día a día. Las tareas para la casa se planean con el fin de reforzar y ampliar el aprendizaje. Y parece una pavada, es decir, y sí, la idea es reforzar, pero muchas veces nosotros pretendemos que lo que no terminamos de desarrollar con profundidad en el aula, se termina en la casa. Santos Guerra dice que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje nunca terminan en el aula, que siempre terminan en las casas, y ahí es donde se profundizan las desigualdades, porque en casa no todas las familias están preparadas para ese acompañamiento. Yo, sin ir más lejos, mi infancia, mi adolescencia, el acompañamiento de mi familia fue limitado. Mi mamá no sabía leer ni escribir. Si esos procesos dependían exclusivamente de terminar en una casa, en mi hogar, mi mamá me daba de comer, me vestía, me abrigaba, pero no me podía ayudar en ese proceso. Eso dependía de lo que sucediera sí o sí en la escuela. Por eso hay que pensar qué tipo de actividades estamos mandando y con qué objetivos las estamos mandando. Todo esto que estoy mencionando, sin decir duda, es esa mirada inclusiva para revisar nuestras planificaciones, sin tener que ahora estar pensando en cada uno de los principios. Solo esta cuestión de tener en cuenta estos ejes a la hora de pensar nuestras planificaciones, nos va a llevar también a reconocer dentro de las planificaciones cuáles son las barreras que nosotros mismos expresamos. Incluso, y lo dice el diseño, muchas veces las mismas barreras están expresadas en el momento que redactamos nuestros objetivos, cuando no los redactamos como objetivos de aprendizaje. Y en el objetivo adelantamos el cómo, ya estamos ofreciendo una barrera para hacer real la inclusión en las aulas.
¿no? Entonces, hay que planificar una actuación educativa para todos los alumnos del grupo, partiendo de lo común para abrirse a lo diverso, y no al revés como estamos acostumbrados a plantear. Partiendo de lo común, pero abiertas a lo diverso, y no al revés. No partiendo de lo diverso para hacer algo en común, que es lo que terminamos haciendo, porque es esto, es la homogenización, tendemos a que hagan lo mismo, ¿sí? Digo, y nos pasa pensemos en los distintos niveles educativos, los niños, los más pequeños, entran al nivel inicial llenos de preguntas que luego a lo largo del sistema se van apagando, ¿no? Esa curiosidad, ese científico con el que nacemos, el artista con el que nacemos, se va apagando, ¿sí? Uno, bueno, puede encontrar en teorías de la psicología evolutiva algunas respuestas, ¿sí? Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros ofrecemos, que apaga esos intereses, ¿sí? Entonces, por eso dice, partir de lo común para abrirse a lo diverso, entonces que no tengan el mismo punto de llegada, ¿no? Reconocer que no tienen ni el mismo punto de partida ni el mismo punto de llegada, esa es la respuesta a la diversidad. Y no al revés, como solemos hacer, para que todos hagan exactamente lo mismo, ¿no? Moldeaditos dentro de la escuela. Bueno, ¿qué tenemos que saber? Que los entornos en los que nosotros vivimos y aprendemos también tienen un efecto enorme en cómo vivimos y aprendemos. Y en nuestras planificaciones. Lo vamos a ver desde ambos lugares, ¿sí? Entonces pensemos en quienes nos acercan el diseño, ¿no? David Rose dice, la clave del diseño universal de aprendizaje es que estamos diseñando experiencias de aprendizaje que desde el principio se diseñan para ser universales y para asegurar que todo el mundo aprenda. Esto se relaciona con esto que expresé desde el vamos, ¿no? Que nosotros tendemos a buscar la excepción y pensamos en respuestas excepcionales en nombre de la inclusión, y que creemos que realmente mejoran las respuestas educativas de nuestros estudiantes, y no anticipamos esa diversidad para evitar tener que llegar a esos ajustes, porque muchas veces, diversificando, muchos estudiantes no necesitan otro tipo de ajuste. Ya está en la misma diversificación el hecho de poder tener opciones, les facilita y les permite desenvolverse y demostrar todo lo que son capaces de aprender, perdón. Entonces, que justamente es el objetivo, ¿no? Que todos aprendan. El diseño dice, nosotros nos tenemos que pensar como docentes organizadores de oportunidades de aprendizaje. Y yo lo repito una y otra vez, porque creo que es de las frases más lindas que tiene el diseño. Y por ahí de las menos levantadas como bandera. Porque cuando yo digo que no se hace este cambio de mirada de la diversidad, esta frase me parece que va de la mano. Somos docentes organizadores de oportunidades de aprendizaje. Nos remite un poco a nuestra vocación docente, al momento en que elegimos esta carrera, porque elegimos esta carrera pensando en que podemos dar la oportunidad, ¿no? Ser nosotros también parte y testigos del aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, nosotros tenemos que en el diseño organizar esas oportunidades para que aprendan. Ese diseño, dice Rose, se basa principalmente en el poder de ser muy flexible, el permitir opciones, el permitir diferentes caminos, el permitir que las cosas se presenten de diferentes maneras. Algo que cuando uno lo dice, bueno, ya genera bastante malestar. Aquel que apenas está iniciándose en el enfoque del diseño, lo primero que piensa es mucho trabajo. No sé si lo están comentando o no, ¿no? ¿Cómo pensar? Entonces viene la representación, y ahí les voy a decir cuál es el error, a mi criterio, desde mi experiencia en la práctica, es que la fantasía es que voy a tener que hacer una evaluación por cada uno de los estudiantes, una actividad por cada uno de los estudiantes,
y la seguimos pensando desde ese enfoque más individualizado y excepcional. O sea, lo seguimos pensando con nombre y apellido. Y lo que no entendemos es que pensándolo así, aunque yo tengo que involucrarme con cada historia, diseñar una actividad y ponerle un nombre y apellido y entregárselo es limitar oportunidades. Por eso viene fallando. Lo que yo tengo que entender es que diversifico, doy las opciones, pero son los protagonistas los que eligen el recorrido, los que eligen los materiales. No diseño para cada uno y le entrego, tengo 25 y tengo 25 propuestas diferentes. No, yo diseño para la diversidad y la anticipo pensando en que tienen diferentes intereses, diferentes motivaciones, vienen de diferentes contextos, aprenden de diferente manera. Entonces voy pensando, y ahí sí, entran los principios de DUA en cómo voy a presentar de manera variada la información, teniendo en cuenta todo esto, cómo voy a hacer para que se impliquen en el propio proceso de aprendizaje, cómo voy a motivarlos, entendiendo que la motivación no es un minuto inicial como nos enseñaron en el profesorado. Hay que sostener la motivación de los estudiantes a lo largo de toda una jornada escolar. Esos minutos iniciales, donde uno generó una actividad de sensibilización, muchas veces para involucrarlos en un tema, y dura lo que duran esos minutos, y unos minutos después. Luego de que seguir generando el clima, bueno, ahí yo voy teniendo esas opciones, ¿sí? Pero son opciones, y los estudiantes tienen que lograr la mayor autonomía posible para elegirla, no solo eso, reconocerse en ese proceso, reconocer cómo aprenden, porque de esa manera salen más fortalecidos. Vemos la variabilidad humana como algo normal. Bueno, aparece esa palabra normal porque lo estoy citando directamente, no es una palabra que yo utilizaría, yo pondría en todo caso como algo natural, ¿no? O sea, la variabilidad es lo que nos define. Volvería en todo caso con esa relación con la norma, ¿sí? Como que no hay excepciones. Es eso lo que nos define. Y lo pone en valor, porque dice, incluso es una gran cosa. No estamos tratando de reducir la variabilidad con esa posición homogenizadora, ¿no? Para que todos hagan lo mismo. Lo que vamos a hacer es identificar las fuentes de la variabilidad, esos modos de aprender, de modo que podamos animar a cada aprendiz a ser el mejor aprendiz que pueda ser, o sea, empoderarlo, reconocer cómo aprende y hacer uso de eso, ¿no? Empoderarse con eso, porque lo puede llevar al máximo, le permite desarrollar el máximo de su potencial, que es el objetivo final que tenemos. Creo que es súper clarito, pero bueno, cualquier cosa ustedes me pueden decir cómo van, ¿no? Entonces, digo, lo que tenemos que hacer es pensar en ese contexto, cómo influye a la hora de aprender, cómo influye para nuestras planificaciones. Cole dice que nosotros tenemos que personalizar la enseñanza, fomentar la autonomía, va de la mano de quienes presentan el diseño universal, ¿no? Reconociendo la ecología del aprendizaje presente en el alumnado. Entonces vamos a hablar de considerar las trayectorias de aprendizaje de cada uno. ¿Cómo? Voy a tener en cuenta el contexto en el que aprende, entendiendo que son variados, intereses, motivaciones, características y necesidades personales. No dice variabilidad del aprendizaje como lo dice DUA, pero estamos hablando de lo mismo, si somos capaces de eso. Entonces, cuando planificamos cuando diseñamos nuestras planificaciones, ¿cómo las diseñamos? ¿Anticipando la diversidad? Bueno, ustedes saben que el diseño universal, su base, la toma desde el diseño universal en arquitectura, y este anfiteatro en Nueva York es un ejemplo de cómo aplican los principios de diseño universal, ¿no? En el diseño de un ambiente, de un espacio como este anfiteatro. Lo vamos a tomar, pero como metáfora de la planificación. Piensen, miren la imagen, las pendientes y circulaciones están resueltas para todos por igual. ¿Pero por qué? Porque ofrece además alternativas diferentes pero equivalentes en el uso. Tengo la posibilidad de acceder por rampa, de acceder por escaleras, del apoyo, de mano, de acceder desde arriba, desde abajo, desde el centro, es decir, recorrerlo como quiera.
Y así debe ser mi planificación, no tiene que haber un único punto de entrada en esa planificación, ¿no? O ese punto de partida, ni tampoco un único e igual punto de llegada. Eso es como aplica. Bueno, ¿cuál va a ser otro desafío? Superar el concepto de usabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el diseño universal también incorpora el concepto de salud, de bienestar y participación social. Y yo lo quise traer porque está absolutamente asociado. Uno está pensando en como diría Brailovsky, solo en el diseño, ese docente arquitecto, pero Brailovsky nos habla del docente anfitrión, porque genera confianza. Bueno, estamos hablando de lo mismo. El buen diseño capacita, el mal diseño discapacita, es decir, la clave de que alguien se sienta frustrado dentro del aula es el diseño. Nosotros ponemos esa frustración en la persona, ¿no? en las limitaciones que tiene esa persona para incorporarse a la propuesta áulica. En cambio, nosotros estamos ahora cambiando el enfoque diciendo, esa frustración que la genera la propia escuela, la genera nuestra propia planificación. Y en eso también somos colaboradores de salud, porque, y decía, esos problemas de convivencia que se pueden generar dentro de la escuela muchas veces están asociados a planificaciones que no contemplan la diversidad. Entonces, el foco de la discapacidad, si hablamos de discapacidad, pero podemos hablar de problemas de aprendizaje, de alumnos en vulnerabilidad, por pertenecer a una minoría que generalmente queda excluida porque no es pensada y anticipada por la escuela, el foco de la discapacidad se desplaza del estudiantado a los materiales, a los medios en particular y al diseño curricular en general. ¿Qué dice el diseño universal? Dice que los diseños curriculares fueron pensados para la mayoría y no tuvieron en cuenta la minoría. Fueron pensados para el alumno promedio y hablan de un alumno promedio como un mito, como una representación. Entonces, el currículo será discapacitante en la medida en que no permita que todo el estudiantado pueda acceder a esto. ¿Sí? Es decir, es nuestro propio el diseño el que limita las oportunidades de aprendizaje. Por eso digo, somos diseñadores de oportunidades de aprendizaje, somos los responsables de limitar ese desarrollo del potencial de nuestros estudiantes. Nunca nos responsabilizamos porque decimos, no, bueno, es la condición de discapacidad, es el contexto de donde viene, y con esa familia cómo va a aprender, ¿no? Hay un montón de condiciones que a veces este título de evaluar las barreras de contexto nos hace confundir y no entender que es en el contexto áulico y en el diseño de nuestra planificación donde tengo que detectar esas barreras. Y una de esas fundamentalmente va a tener que ver con esa representación que tengo del otro, porque así voy a expresar mi diseño. Entonces, yo lo que les voy a preguntar es cómo voy con el tiempo, porque entiendo que para lo que es en vivo tengo un tiempo limitado. Sí, Silvana, ¿te parece 5 minutos para ir cerrando esta primera parte? Bueno, a ver si puedo terminar algunas ideas. Igual creo que más o menos las fui enlazando y repitiendo, porque la idea es una, hasta ahora lo que vengo desarrollando, a ver si puedo. 5 minutitos entonces. Bueno. El diseño universal de aprendizaje corresponde a un modelo para la elaboración de planificaciones múltiples, que se fundamenta en la idea de que la diversidad es la norma y no la excepción, y que pretende corregir la principal barrera para aprender y participar que enfrentan muchos alumnos, como son los planes de estudios diseñados e implementados de manera uniforme sin considerar las diferencias. Esta sería la síntesis de todo lo que expuse ahora, ya desde la mirada de Kat, ¿no? De donde surge el diseño universal. Es decir, como idea central y clave, si yo entiendo que la diversidad es la norma y no la excepción, anticipo la diversidad en mi planificación, pero como no la contemplo, es mi propia planificación, son los planes, los diseños curriculares, la forma en que yo los llevo adelante como responsable en el aula, lo que se convierte en una barrera real para el aprendizaje. Entonces, el propósito de la planificación de aula bajo
este modelo es la eliminación de barreras que experimentan muchos alumnos, a consecuencia de las formas homogéneas y estandarizadas de enseñar, organizar el trabajo en el aula y agrego, y evaluar a nuestros estudiantes. Entonces, pone énfasis en los apoyos que puede requerir cualquier alumno en forma permanente o temporal para avanzar en su aprendizaje y favorecer su participación. Y dice cualquier alumno, no determinados estudiantes, porque la tendencia cuando clasificamos es que aquellos que presentan determinadas dificultades necesitan apoyos. El resto, que en el imaginario son los considerados normales, porque esta es una realidad que no podemos negar. Hoy somos políticamente correctos, no lo decimos, pero todavía ese imaginario está instalado, porque hay que deconstruir, para poder trabajar en inclusión, hay que deconstruir nuestra mirada de la escuela, hay que deconstruir la escuela, porque no fue pensada para dar respuesta a la diversidad. O sea, la escuela no reconoció desde su fundación la heterogeneidad. Bueno, y entonces, sí voy a terminar con estas ideas y luego continúo con el grupo pensando en las propuestas, ¿no? Pero hablando de barreras, vamos a pensar en barreras en términos de barreras actitudinales, cognitivas, comunicacionales y arquitectónicas. Y si bien las pensamos de manera general, porque lo pensamos en la sociedad, porque la inclusión es un estilo de vida, después lo trasladamos a la escuela y es exactamente lo mismo. Las barreras arquitectónicas en la escuela uno puede decir, pero ¿cómo influye en planificación? Y mucho también influye. Entonces, las actitudinales tienen que ver con las actitudes negativas asociadas a mitos, prejuicios, atribuciones estereotípicas hacia las personas en general con discapacidad, pero digo hacia las minorías, hacia aquellos que escapan a la norma, o lo que Scliar llama como aquellos que no se ajustan, por lo tanto son los desajustados. Entonces, tienen que ver con los juicios de valor, ¿no? El hecho de no permitirles participar en los espacios públicos, subestimar, actitudes de infantilización, lástima. Claro, desde este lugar estoy hablando a nivel social, pero a nivel aula, ¿cómo influye esta barrera? Si yo tengo esta representación, o estos prejuicios, o estos juicios de valor sobre lo que no puede y lo que puede una persona con una condición que viene de determinado contexto, etcétera, mis propuestas van a limitarlo porque voy a pensar, bueno, no puede participar en un acto escolar porque es disruptivo, no puede cursar toda la carga horaria porque es disruptivo, no puede cursar determinada materia porque esta materia lo supera, y entonces voy limitando horario de participación, hay espacios de la escuela donde no va a estar, y una escuela para todos es una escuela que abre las puertas para todos, y a todos los espacios de la escuela, dentro de la escuela y las actividades extracurriculares. Todos es todos, todos dice UNESCO sin excepción, todos es todos. Entonces, si estas barreras actitudinales, y esta es la propuesta, las reconozco en mi escuela, reconozco que se hacen recortes horarios, reconozco que hay espacios a los que a algunos estudiantes no les permito participar, siempre en nombre de la inclusión, para no exponerlos, porque yo no digo que no tengamos buenas intenciones, no digo que no lo hagamos con buenas intenciones, pero bueno, con buenas intenciones se hicieron desastres en la historia de la humanidad, así que digo, hay que repensarlas. Cognitivas, que afectan la comprensión sobre el significado de los entornos y de los objetos, entonces todo lo que expresamos, lo que compartimos, ¿estamos seguros que el otro lo puede comprender? ¿Tiene una comprensión real de lo que digo? O muchas veces tienen que ver con problemas de interpretación y comprensión, las dificultades, y es justamente en la forma en que yo comunico, y ahí está asociado, que impiden la comunicación de y hacia las personas sordas, ciegas, con baja visión, con deficiencias en el lenguaje, otras situaciones diversas que hace que tengamos estos problemas de comunicación y que con algunas alternativas, incluso como la comunicación alternativa, podríamos solucionar. Y las barreras arquitectónicas, que afectan la movilidad de las personas, incluso las anulan, repercutiendo en la accesibilidad. Entonces, lo que tenemos que señalar que instintivamente se asocia la barrera física a la ausencia de rampa, pero no es solo eso, ¿sí? Las formas en que señalizamos, los aspectos de seguridad, el mobiliario,
las alturas en las que se colocan los artefactos. Entonces también tenemos que ver cómo ese diseño arquitectónico en la escuela también impide la autonomía de los estudiantes, ¿entienden? No colabora en esa autonomía, por eso está asociado. Y ya como para ir cerrando, ¿cuál sería la propuesta para quienes están participando en esta modalidad más abierta? Es reconocer estas barreras en nuestras instituciones, ¿no? Entonces, yo les propongo luego hacerse de este material orientaciones para programar con diseño universal y accesibilidad del CEFIRE de Valencia, ¿sí? Y hay, en estas orientaciones hay algunas preguntas, yo solo puse algunas como ejemplo, que ustedes pueden revisar a modo de testeo, que con quienes nos quedemos en el Zoom lo vamos a trabajar, para reconocer las barreras. Este ejercicio porque la propuesta es esta, ¿no? Este ejercicio de reconocer cuáles son las barreras que impiden pensar digamos, dar respuestas a todos y cada uno. Con nuestras planificaciones, estas barreras las podemos reconocer tanto leyendo nuestras planificaciones como leyendo la vida escolar, ¿no?, de la institución a la que pertenezco. Por ejemplo, algunas preguntas que nos van a permitir reconocerlas, ¿no? Todo el alumnado puede desplazarse, llegar, entrar y permanecer en los diferentes lugares de manera cómoda. Todo el alumnado puede participar en cualquier actividad sin encontrar dificultades físicas. Se favorece un entorno en el que el alumnado con alguna discapacidad pueda tener la máxima autonomía. Eso en materia de... pensemos ahora en lo sensorial. Todo el alumnado puede acceder sin dificultades a través de los sentidos a la información necesaria para realizar actividades, manipular objetos, desplazarse en los entornos. En el caso de que tengas en tu clase algún alumno o alumna con problemas de audición, por ejemplo, ¿tienes en cuenta sus necesidades en el diseño de actividades? Y así, una serie de preguntas en cada uno de los aspectos de accesibilidad, que está íntimamente relacionado con las barreras, ¿no? Les va a permitir a ustedes reconocer en el contexto de la planificación y de la escuela, el entorno, las barreras que impiden que realmente se dé respuesta a todos y cada uno dentro de la escuela, ¿no? Y lo mismo pasa con las cognitivas, las de accesibilidad emocional. Bueno, con eso puedo cerrar, ¿no? Sí puedo decir esto, si me permitís un minuto más, como para que cierre una idea. Dale, Silvana. Porque ahí lo había pensado bien, me estaba olvidando, que le había hecho como un cortecito calculando el tiempo, que nosotros estamos comprometidos con la diversidad cuando demostramos determinadas actitudes, dicen investigadores como Echeita, Martín, Sibón y Sandoval, ¿no? Entonces, la actitud docente comprometida hacia la diversidad de los estudiantes es aquel docente que presenta variedad de opciones sobre qué aprender, sobre cómo aprender, sobre las formas de evaluación, sobre las formas de organizar el espacio en el aula, presenta variedad de tiempos y ritmos de aprendizajes en las tareas, multitud de oportunidades para que los estudiantes participen en el aula, multitud, variedad de apoyos educativos de distinta índole, siempre dentro del aula, multitud de formas de colaboración docente, incluso pensando en otros voluntarios, como por ejemplo en las familias. Y con esto sí puedo cerrar como redondeando. Entonces, si el tema central de esta exposición tenía que ver con las barreras, bueno, ¿qué nos dice Rose? Las barreras para el aprendizaje no son, de hecho, inherentes a las capacidades de los estudiantes, sino que surgen de su interacción con métodos materiales inflexibles que presentamos los docentes a través del diseño de nuestras planificaciones. Esta sería la idea central para esta primera parte. Gracias, Silvana, por esta primera parte, y nos dejas pensando, creo, y reflexionando la importancia de identificar las barreras, partiendo de reconocer la variabilidad en los aprendizajes que tenemos en el aula, y además reconocerlas como un valor, como bien nos has dicho, como una riqueza. Creo que esta mirada es la que nos va a ayudar a identificar nuestras propias barreras
en nuestras propias planificaciones o contextos del aula, para no limitar, sino más bien dar oportunidades a todos y a todos en el aula. Quiero agradecer a nombre de Ainimundo y la UGEL 01 la participación de todas las personas que se han conectado en esta transmisión en vivo y les vamos a invitar a seguirnos en nuestras redes sociales para las siguientes ponencias. Agradecemos mucho su participación.